Bienvenidos a La Palabra en este miércoles 26 de marzo del año 2025. De inmediato le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Es virtual candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán, por un partido que está bastante beligerante actualmente. Hablamos del Partido Liberal. Es licenciado en Relaciones Internacionales, es actor, ya le vamos a preguntar si sigue con esta carrera. Entre otros cargos, también bastante influencia a través de las redes sociales. Rachid Mejía Giannini, bienvenido. Gusto, gracias por la invitación, por el espacio y por la consideración. Llegó prácticamente del avión, anoche llegó aquí al país. Sí, estuve fuera un par de días, pero ya de regreso incorporándome al trabajo de siempre. ¿Cada cuánto viaja a Estados Unidos? Probablemente tal vez una vez al mes, dos veces, dependiendo. ¿Negocio? Sí. ¿Tiene empresa allá? Pues en eso estamos, tratando de salir adelante como emprendedor, como luchador que siempre he sido, igual con mi familia, tratando de subsistir en esta crisis económica que estamos nosotros atravesando en el país, y hay que buscarle lado y hay que buscarle forma, ¿verdad? Siempre de la forma lícita, siempre de la forma legal y haciendo las cosas con transparencia. ¿Se siente usted de los rostros nuevos en la política de Honduras? Le pregunto porque lo conocimos por la iniciativa Una Sola Voz por Honduras. Correcto. Y la gente se preguntaba, ¿será que participará o no en política? Al final sí lo hizo. Sí, bueno, realmente que si me hubieran preguntado hace unos años atrás sobre esto, probablemente nunca me hubiera visionado como un virtual candidato a diputado. Y lo digo esto no... ¿Hace 2 años, por ejemplo? Sí, probablemente no. Yo estaba trabajando y he trabajado a lo largo en sociedad civil y en temas ya netamente de negocio familiar, pero cuando me adentré a denunciar la corrupción en el 2020 con los hospitales móviles y la corrupción de la pandemia, despertó eso, digamos, esa pasión por luchar contra la corrupción y abogar por la justicia. ¿Por qué? ¿Porque sintió que es difícil luchar desde afuera o hay que estar adentro para luchar desde ahí? Y a eso voy precisamente porque entendí en todos estos largos años donde he expuesto casos de corrupción, he sido cabal con el tema de la lucha contra la corrupción, que sí, uno puede hacer una lucha contra la corrupción. Uno puede abonar a que el pueblo, digamos, conozca la verdad, que eso es lo que realicé en todos estos años. Fui el primer opositor que tuvo este gobierno realizando videos de denuncias contra la corrupción, investigaciones a través de TikTok. Así es como se hace el boom, porque realmente fui el primero. Pero, o sea, usted es el primer abanderado en denunciar actos de corrupción contra el actual gobierno. Sí, yo empecé haciendo videos de TikTok denunciando las irregularidades, casos de corrupción, compras de pasajes aéreos, por ejemplo, el tema de contratos entre familiares y así empezó. Y ahí está todo en la página de TikTok y pueden ver los inicios. Pero entendí a lo largo de todos esos años, entendí que de la única forma que nosotros podemos cambiar esta situación es participando. No, es cierto, uno puede ayudar, abona. Y denunciar. Pero el sistema para cambiar este sistema podrido y luchar contra la corrupción es entrar al sistema y adentro realmente pujar por ese cambio. ¿Y qué siente cuando a veces se dice este sistema podrido, pero cuando ya se está adentro, muchos se consumen ahí como un cáncer y también forman parte de lo podrido? Y por eso ahí es importante el tema de la ética y de la moral, de los principios. Vengo de una familia católica, cristiana, que realmente mis padres arraigaron ese instinto de temor a Dios, ¿no? Ese valor, ese moral que realmente es inquebrantable, porque cuando uno tiene, primero que todo, temor de Dios, fe y sus principios bien establecidos, bien marcados, y encima de eso existe convicción y amor al país, para mí se convierte en una cuestión inquebrantable. Cuando usted dice que viene de una familia católica, sí, en la pulsera que es una la Virgen de Suyapa, sí. Sí, para que vea que tengo buena la vista todavía. Está, sí, pero cabal, sí. Es que me llama la atención, ¿se siente usted todavía TikTokers? ¿Lo sigue haciendo? Yo sigo haciendo mis videos de denuncia. Mucha gente me cataloga como influencer, pero realmente lo que yo he realizado a través de estos años es expresar mi forma de pensar a través de las redes sociales. ¿No se siente un TikToker? No, porque fíjese que yo no vivo de TikTok.
Yo no hago batallas, a mí no me paga TikTok, por ejemplo, yo no monetizo. Mi único interés es que el pueblo hondureño conozca la verdad. O sea, solo utiliza la plataforma para hacer videos y denunciar algo que usted considera que hay que hacerlo. Es correcto, sí, pero no he vivido ni nunca he vivido de TikTok ni en ninguna red social. Ni le interesa. No, realmente que no. ¿Qué es lo que le interesa? Quiero hacer un cambio realmente en este país. Quiero que exista un antes y un después. Me gusta mucho una frase de John F. Kennedy que dice: "If it's not us, then who? If it's not now, then when?" Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Esa es una pregunta que realmente ha resonado en mi cabeza, y eso es lo que me ha mantenido, porque nos hemos quejado a lo largo de los años de la corrupción, de que los políticos corruptos tradicionales, pero ¿y entonces a qué hora vamos a dar el paso? ¿Quiénes lo van a dar? Vi que a usted una vez le preguntaron si participaría, lo dudó, después le preguntaron si algún día aspiraría a la presidencia y lo dejó como en duda. ¿Hoy qué piensa? ¿Hoy qué hace en el ruedo político? Bueno, primero, dejar todos los planes a Dios, dejar todo en manos de Dios, y segundo, sí creo que se pueden hacer grandes cambios. ¿Y qué le puedo decir? Mi interés no es una cuestión personal. Mi interés va más allá de lo particular, sino creo que ya es momento de escribir una nueva historia y que el pueblo hondureño realmente tenga ese auge, que exista una nueva era en Honduras. Tengo 33 años y desde que tengo memoria escucho los mismos problemas de siempre. ¿Por qué ningún político se ha preocupado por resolver los problemas tradicionales? Entonces, ¿qué pasa? Seguimos eligiendo a los mismos. Y entonces el cambio... Dicen que la definición de locura es hacer lo mismo y esperar que las cosas cambien o resultados distintos. Entonces, si queremos resultados distintos, hay que hacerlo. Y hay que hacer ese trabajo que quizás mucha gente dice: no, a mí no me interesa la política, pero estoy harto de lo que pasa en el país. Bueno, entonces, ese es el trabajo que hay que hacer, cambiar la política. Hoy me metí a la página del CNE y veo que usted está en el tercer puesto, como los precandidatos en aquel momento, y ya virtuales candidatos más votados. ¿Esperaba usted eso? ¿Siente que dio la sorpresa, tomando en cuenta que iban políticos que tienen quizá mayor tradición o eran más conocidos en el ruedo político? Sí, realmente que yo estoy muy agradecido con el pueblo hondureño que ha confiado en mí. Es la primera vez que participo en política. No es fácil participar en política porque uno se enfrenta a todo y contra todo. Y ya vamos a hablar de eso, fíjese, pero antes siempre nos gusta conocer un poco de nuestro invitado. Me llama la atención, ¿usted ha sido actor? Sí, saqué unas clases de actuación en Estados Unidos allá en el 2013 y empecé a hacer papeles de actuación en diversos lados. Por ahí el tema del famoso caso cerrado. Eso le iba a preguntar, se me adelantó. ¿Qué pasó ahí realmente? Bueno, realmente la persona que daba las clases del taller de actuación trabajaba en Telemundo y pues me dijo: mira, me gustaría que hicieras un casting para Telemundo. Evidentemente era algo importante en ese momento para mí. Hice el casting y me dieron el papel. Y es meramente una actuación de un personaje que se llama Marcelo. Y realmente yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora realmente, que me permitió ver realmente todos estos programas que uno mira en la tele, ¿no? Y que a veces piensa que son historias reales. Y que a veces piensan que son historias reales, pero al final hay una producción enorme. Es un set, ¿qué les puedo decir? Como el tamaño del Estadio Nacional, es enorme. Y hay una planta de producción que no para, o sea, día y noche. Y todos estos casos que ahí presentan, ¿verdad?, con la famosa doctora Polo, sí, entonces no son reales. Mire, yo no le puedo decir si todos no son reales. En el caso suyo, que mi caso no era para nada real, es un caso... ¿Y con quién participó usted? ¿Con la muchacha, con la joven? Sí, tampoco. No, ella ¿También era actuado lo de ella? Sí, ella es de origen español. No supe más de ella, realmente que es algo... Mire, usted entra ahí, hace su parte y bye bye, nos vemos. Ya. Por única vez. Por única vez y realmente... Pero los preparan para esa única vez. Hay una preparación de como 5 horas antes del rodaje. Sí, entonces uno está en un set, en un camerino, preparándose con la actriz en este momento, porque era una tercera persona también. Y hay una preparación de 5 horas en lo que también se están grabando y rodando otros casos. Y luego, después de eso,
se me abrió otra oportunidad en 2 televisoras grandes también, como en Venevisión y en otra ya norteamericana. Y realmente que fue, como le digo, fue algo bien enriquecedor y para mí muy agradecido por la oportunidad. O sea que muchos de los casos que miremos no hay que creerlo todo, a pesar de que estén bien actuados. Sí, mire, yo creo que al final del día es un programa ahí que ha tenido un éxito rotundo porque la gente piensa que es real, ¿no? Que es algo que realmente pasó. Pero así hay un montón de programas también que son similares en otros países también, pero realmente son, imagínese usted que trae una persona de un lugar del mundo y la otra, o sea, es una logística que realmente se tiene que hacer con actores. Es otro mundo, pero al final sí. Yo veo que cuando sale los créditos, me imagino que ahí aclaran de que es actuado, pero lo hacen muy rápido, la gente no... Al inicio lo hacen, al inicio dicen que los casos no son... unos casos pueden ser verdad, otros casos... Pero no aclaran cuáles son verdad o cuáles son actuados. Exactamente, porque es el catch del programa, pues eso es lo que atrae a la gente. Perdería la esencia. Pierde la esencia, correcto. ¿Y aquí no le ha dado oportunidad el país de actuar? Sí, de hecho en el 2016 tuve la oportunidad de participar en uno de los cortometrajes que realmente marcó un hito en Honduras. Participó en 16 festivales y ganó 16 premios a nivel internacional, en Sundance Festival, en Cannes. En Cannes. Y es algo que muy poca gente conoce porque realmente en Honduras... Ahora veo que se apoya más un poco lo que se hace acá, pero años atrás casi el talento hondureño no ha sido apoyado. ¿Y cuándo comienza usted específicamente en las redes? ¿Realmente pensó que en algún momento solo es para denunciar o realmente me puede servir para una plataforma si en un dado caso me llaman para participar en política o deseo participar en política? Mire, yo no tenía ningún deseo de participar en política. Eso realmente que no estaba en mis planes. Yo terminé la universidad, me gradué de licenciatura en Relaciones Internacionales. ¿Aquí en el país? Sí. Y luego vino la pandemia, yo estaba por irme de Honduras, de hecho. Pero en eso vino la pandemia y atrasó todos mis planes de... ¿Quién lo mete entonces a la política? Ahí voy. Entonces, en el 2020 pasa lo de la corrupción de los hospitales, pues todos estábamos en cuarentena. Y de alguna u otra forma siempre me ha interesado el acontecer nacional. Y eso lo he expresado en mis redes sociales, que antes eran bien en un círculo personal más cerrado, ¿no? Pero fue ahí donde empieza Rashid Mejía con Una sola voz por Honduras. Viendo todo en medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Mientras otros estaban preocupados, encerrados, usted vio como una oportunidad para hoy sí. No, vino una oportunidad nada más para expresar mi frustración viendo cómo se aprobaba un código penal de la impunidad, cómo se robaban los hospitales móviles, cómo había toda esta corrupción desmesurada en la pandemia mientras todo el mundo estaba encerrado. Se le pasó la mano a los funcionarios en el Partido Nacional en ese momento. Totalmente. O sea, mientras la gente sufriendo en los hospitales, ellos haciendo negocio, porque ahí está demostrado. No, totalmente. Mire, yo siempre creo que hay segundas oportunidades. En ese momento Dios le estaba dando al gobierno anterior una segunda oportunidad de reivindicarse y de hacer las cosas bien. Pero fue todo lo contrario y la gente se enfureció tanto que realmente fue el acabose para la administración anterior, porque teníamos al gobierno de El Salvador con Nayib Bukele, que recién ingresaba por primera vez como presidente y estaba haciendo una labor magnífica. Incluso nos mandaban a nosotros, nos mandaron vacunas y nos mandaron ayuda para los municipios y departamentos que son colindantes con El Salvador. Entonces imagínense nosotros acá, alcaldes, incluso diputados pidiéndole ayuda al gobierno de El Salvador cuando nosotros teníamos acá un gobierno que estaba haciendo desastres, comprando de emergencia un montón de insumos que realmente nunca llegaron a la población. ¿Políticamente enterraría esa acción de los hospitales móviles, de todo lo que pasó al Partido Nacional, políticamente hablando, a corto plazo? Bueno, las elecciones en el 2021 marcaron un hito histórico también. Donde 1.7 millones de hondureños fueron a votar, primera vez en la historia que se alcanzaba esa masa de gente enfurecida y necesitada de un cambio, vieron la oportunidad en libre y desafortunadamente, y yo lo quiero decir así, desafortunadamente nadie midió toda la porquería que se iba a resultar de esas falsas promesas. Y lo digo de frente porque la gente fue a votar, y esta es la realidad, y hoy podemos verla en las elecciones que acaban de pasar, que la gente fue a votar por la confianza que tenía con el ingeniero Salvador Nasralla. O sea, la gente votó porque iba a Salvador,
Por eso la necesidad de hacer una alianza con él. De lo contrario, yo le garantizo que no hubiera ganado libre. ¿Quién hubiese ganado? El Partido Nacional nuevamente. Si el Partido Nacional sacó 1.3 millones de votos. Entonces, Salvador, ¿cuánto le aportaría entonces a la victoria? Realmente es bien difícil de cuantificar, pero yo estimo que unos 600 a 700 mil votos se los puso Salvador Nasralla. Cabal. Recordemos que él jala el voto independiente, el voto que no vota en las primarias, y eso vino a poner prácticamente la lápida a que el Partido Nacional ganara. Usted dice el voto joven. Casi hay 600,000 nuevos votantes. Eso implica que es voto joven. ¿Quién cree que va a convencer a este joven que vote por él? Porque está virtualmente. Aquí se habla de que serán como 10 partidos al final que van a ir en una contienda, pero los que van a una competencia son 3. Sí. Y algunos dicen, si se descuida Papi a la orden, hasta podría quedar fuera del ruedo político por lo pasivo que es al menos en la campaña. Solo quedaría Partido Liberal y Libre. ¿Quién va a traer ese voto joven? Bueno, está demostrado que Salvador Nasralla acaba de marcar otro momento histórico dentro del Partido Liberal. Un partido que desafortunadamente había estado muy golpeado por los malos líderes que había tenido. Un partido que está en 16 años, más de 16 años en llanura. Un partido que su último gobierno fue de Manuel Zelaya Rosales y casi destruye al Partido Liberal, porque realmente que es una persona innombrable, impresentable, Manuel Zelaya. Destruir el primer partido político de Honduras fue algo que realmente debería ser casi imperdonable, y que a pesar de ese golpe masivo que recibió, hoy el Partido Liberal recobra la vida que no tenía. Imagínese usted 16 años de un partido sin estructuras, o sea, con estructuras débiles, a eso me refiero, las estructuras débiles. Un partido que ha recibido golpe tras golpe tras golpe, emocional, anímico. No es fácil, ¿no? Muchos declaraban al Partido Liberal muerto. Bueno, y hablando del Partido Liberal, ¿usted ya traía ese gusanito de que era liberal o realmente se hizo liberal porque iba Salvador Nasralla participando en esta ocasión en el Partido Liberal? Fíjese que yo siempre voté en las 2 últimas elecciones por el Partido Liberal. ¿Y lo pueden comprobar eso? Claro, sí, yo he sacado mi censo partidario. Por ejemplo, en el 2021, en las internas del 2021 le di mi voto a Darío Vanegas. En las internas del 2017 le di mi voto a Luis Zelaya. Entonces, claro, Luis Zelaya por el tema académico, ¿no? Era ex rector de la universidad privada. Y bueno, pero como le digo, todo eso el Partido Liberal ha ido, imagínense, perdiendo. Disculpe, pero o sea que nadie entonces podría desconocer o dudar de su militancia liberal, porque a pesar de que no lo decía públicamente, siempre ha votado en una primaria, que es donde ahí queda registrado. Ahí está registrado, es correcto. Y de hecho, recuerdo muy bien que en el 2021, justamente antes de las elecciones primarias, ya era sonado una sola voz por Honduras y tuve un ofrecimiento para ser diputado suplente. En el 2021. Tuvo que ser como el 2022, 2020. No, fue en el 2020. Porque ahí es cuando se arman los cuadros de cara a las elecciones. Tiene toda la razón, sí. Pero recuerde que era una suplencia. Entonces me llama para una reunión a la casa de la doctora Dinora Brooks. Ajá. Y me ofrecieron ser suplente de una candidata en su momento. Yo rechacé el ofrecimiento, porque realmente no sentía que estaba enfocado con el tema de la organización, de una sola voz por Honduras, y sentía que en ese momento ese era mi camino. No lanzarme a la política, porque probablemente no hubiera sido lo mejor en su momento, y bueno, y ahí se quedó. Y vamos a hablar de algunas interioridades que pasan en el proceso primario. En este caso, Él corre por el Partido Liberal buscando una diputación, pero será después de estos importantes mensajes aquí en La Palabra. No nos cambie. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Antes de seguir con nuestro invitado, mucha atención. Honduras está creciendo.
Picos, en alianza con el gobierno de Estados Unidos y la DFC, creamos el programa Tu Empresa Llega Lejos, el préstamo empresarial con la tasa más baja del mercado, desde un 12% con plazo hasta 10 años. Visita nuestras agencias y aplica ya. Hablando de las redes sociales, usted ayer publicó un antes ex Twitter. ¿Qué impacto ha tenido eso? Porque usted está hablando ahí de un tema bien delicado. Sí, es más, déjenme revisar porque no vi cuánto fue la última, los números, la estadística de eso. Bueno, sí anda por ya casi los mil likes, más de 63,000 vistas solo en Twitter, 260 compartidas. De hecho, creo que... Lo tiene ahí. Sí, acá está. ¿Qué es lo que dice ese X? Bueno, yo digo que el Distrito Sur de Nueva York tiene en su poder este informe completo donde contiene la investigación de los vínculos entre Manuel Zelaya y el cartel de Sinaloa, junto con el de su hermano Carlos Zelaya. Pronto Honduras conocerá toda la verdad. ¿Y usted cómo se dio cuenta? Esta información me la mandaron precisamente de Estados Unidos. ¿A usted se la envían directamente? Sí. ¿Tiene buen conecte? Podría decirse. De hecho, no sé, pero a mí me lo dijeron en una reunión en Estados Unidos donde participó el ya virtual candidato por el Partido Liberal Salvador Narrala, que usted también había participado y estaba la congresista María Elvira Salazar. ¿Se dio esta reunión? Sí, claro, sí, estuvimos reunidos con ella. De hecho, sostuvimos una reunión donde se tocaron puntos importantes de cara a las elecciones. Y hoy esa alianza está muy fuerte. Realmente, ¿alianza con quién? El gobierno, Honduras y Estados Unidos, es decir, nosotros, la oposición. De cara al proceso electoral. Sobre todo porque la ruta la tenemos muy definida y muy clara. Hoy quedó confirmado, por ejemplo, con las palabras que dijo Rixi Moncada, que ella admiraba al régimen cubano comunista y admiraba totalmente a Fidel Castro. Recordemos que la congresista María Elvira Salazar es de origen cubano, férrea contra la lucha contra este régimen ideológico que ha tenido a su país en la miseria y en la penumbre. Pues. Vamos a ver, me imagino que ella radica en Miami, pero tiene que viajar bastante a Washington. Bueno, ya conocemos, pero... Sí. ¿Quién le pasará información? Porque ella ahí colocó en X un X donde se refirió a lo que usted está comentando en este instante y al final dice no voten y lo dice con nombre por Rixi porque terminarán como Cuba. Algo así dijo ella. Sí, ella respondió hoy a mi publicación en X y realmente, vuelvo y repito, la ruta está bien definida. La idea es no perder a Honduras en un régimen que va hacia el régimen, a lo mismo que el régimen cubano o como el régimen en Nicaragua o Venezuela, que sería catastrófico para las relaciones entre Honduras y Estados Unidos. O sea que la congresista María Elvira Salazar es amiga suya o solo es conocida, o comparten algún tipo de información. No, claro, o sea, tuve el placer de conocerla en la reunión que tuvimos el pasado octubre del año pasado. Y no puedo decir que es amiga, pero compartimos esa... Es conocido, o sea, se entienden. Sí, exactamente. Pero realmente la lucha es para salvar a Honduras, evitar que Honduras caiga en una dictadura comunista que realmente, y quizás, y sabe que curiosamente al oficialismo no le gusta que uno hable del tema del comunismo, pero son ellos los que los promueven. Entonces es bien irónico que les moleste que se hable del tema comunismo, pero quienes promueven un comunismo disfrazado de un socialismo democrático son ellos. ¿En qué aspecto lo disfrazan? A ver, dos ejemplos, nada más. Dos ejemplos claros. Sí. El socialismo democrático no existe porque no existe la democracia en los países que son socialistas. Ejemplos de donde Venezuela, no existe. Nicaragua, Cuba. Nicaragua está en el poder que Daniel Ortega y acaban de nombrar a su esposa Rosario Murillo como la jefa de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Eso no es democracia. La palabra democracia. Que el socialismo, por ejemplo, es que los bomberos, las organizaciones que prestan un servicio, lo dan y no cobran. A ver, ahí eso es una falacia
o sea, en todo el sentido de la palabra. Eso es un modelo donde realmente el servicio público debe de ser garantizado. Eso no es socialismo. Ellos plantean la idea del socialismo donde la distribución de la riqueza es igual, existe esta igualdad, donde la educación es gratuita, pero ninguno de estos países donde se ha aplicado el socialismo democrático mal llamado, no es así. Más bien al revés, al contrario, sucede lo contrario. La gente huye de un régimen socialista, la gente se muere de hambre en un régimen socialista, las empresas que estaban consolidadas quiebran y se van de los países donde existe socialismo. Prueba de eso es que desde que se promueve la agenda socialista en Honduras, ¿cuántas empresas han cerrado? ¿Cuántas han cerrado? ¿Qué dato tiene usted? Más de 65,000 empleos se han perdido y si contabilizamos el total de los empleos hasta la fecha son más de 100,000 empleos que se han perdido. Las maquilas en San Pedro Sula cerraron 12 en diciembre. El sector productivo del camarón en el sur está casi ya por desaparecer. Y entonces, ¿de qué riqueza estamos hablando si ellos se chupan la riqueza? El socialismo se chupa la riqueza para el beneficio, claro. Hablan de la oligarquía, pero ¿de cuál oligarquía estamos hablando, Raúl? La de la familia Zelaya Castro, la que anda en helicóptero y se mueve de un lado en helicóptero, en carros blindados, con comidas y tragos finos. De esa oligarquía estamos hablando. ¿Tomarán tragos finos ahí? Claro que sí. Yo he expuesto las facturas de consumo de alcohol de Casa Presidencial. Entonces, tienen una cafetera en Casa Presidencial, solo una, que les costó más de 80,000 lempiras. O sea, pasaron de ser... ¿Tan cara es una cafetera? Bueno, ahí es la pregunta. Pasaron de quemar llantas, andar chuña, como decimos coloquialmente, y no es que sea malo, a vivir como reyes y se jactan de hablar de la oligarquía y de la riqueza, cuando ellos son los mayores acumuladores de riqueza. ¿Qué partido aquí realmente puede llegar y no cambiar? Si hablan de luchar, es que van a luchar por la gente realmente. ¿Qué partido? Porque aquí sentados muchas personas me han dicho que aquí es lo mismo, solo se cambia de color esa banderita presidencial. Mire, yo le voy a decir las cosas como son, porque a mí me gusta hablar así. El partido es una cosa y la persona es otra. Un partido se compone de personas y estamos hablando de candidatos. ¿Qué candidato va a ir a trabajar? Me pregunta a mí Salvador Nasralla, un hombre que tiene más de 48 años de trabajar y ganarse el dinero honradamente y que más de 13 años, 12, 13 años en la palestra política no se le ha comprobado un acto de corrupción. ¿Y cómo le digo eso? Es que Honduras necesita que empecemos a trabajar de verdad. Le voy a dar otro ejemplo. Yo lancé 5 propuestas que son tan urgentes empezar a aplicar ya. Primero, la lucha contra el nepotismo. ¿Qué es lo que tiene secuestrado ahorita y la concentración del poder? El nepotismo, la familia Castro Zelaya, son 3 familias. Sí, cuando usted me dice propuestas, ¿es que las va a impulsar en el Congreso? Claro. ¿O quién las debería realizar? Yo voy a ser abanderado de esas propuestas y las voy a luchar hasta cumplirlas. Bueno, una propuesta contra el nepotismo y las otras 4. Que al diputado que no llegue a sesionar, no presente proyectos, no se le pague y no tenga derecho a reelegirse. ¿Y porque, si llega, porque se convierte en un parásito. Y si llega como muchos, pero solo es hacer presencia, pero si hay 10 sesiones, están en las 10, pero nunca... Y entonces, por eso le digo, si llega a la sesión, pero tampoco presenta proyectos, es un diputado que no sirve. ¿Y si no le dan la palabra y si es de la oposición? Pero bueno, esa métrica se puede evidenciar, están las cámaras, están los canales para hacerlo. Es diferente, pero cada legislador tiene... La primera es luchar contra el nepotismo, la otra es que el diputado que no trabaje no se le pague. Es correcto. ¿Cuáles son las otras 3? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Y voy a cerrar con esto antes de irme a las otras 3. Si el diputado se le mide en base a su desempeño como diputado, yo le garantizo que vamos a tener 128 diputados que van a trabajar. Y otra cosa, Honduras no debería de tener 128. ¿Cuántos? 84. Hay que reducir la cantidad de congresistas porque realmente es un nicho de hacer parásitos. Entendamos la palabra parásito. Vive a costillas de otro, es decir, del Estado, del pueblo hondureño que les paga sus sueldos, porque no llegan, imagínense, no llega a trabajar, tiene un sueldo oneroso y aparte de eso recibe subvenciones. Y entonces, la otra propuesta es un fondo de becas
no partidario y que el gobierno no tenga control sobre este fondo de becas. ¿Quién lo manejaría si el gobierno no debería tener el control? Hay una comisión en alianza público-privado que sea conformada por rectores de universidades y centros, digamos, la Universidad Autónoma Nacional, junto con las universidades privadas. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a tener que la entrega de becas sea objetiva y sea para todos sin distinción de color político. ¿Qué pasa? Cada gobierno. O sea, que lo maneje la academia. La academia nada de meramente, políticos, exactamente. Ni el gobierno central, sino que la academia. ¿Qué pasa? Cada 4 años llega un gobierno y crea su propio programa de becas. Por ejemplo, programa de becas 2020 fue en el del gobierno de Juan Orlando. Y ahora las becas solidarias. Y entonces cada gobierno le pone un tinte. ¿Y a quiénes les dan estas becas? Las manejaba Erasmo Portillo cuando estaba Juan Orlando Hernández. ¿Se le daba solo a militantes del Partido Nacional o cómo? Pues bueno, hay varios del gobierno actual que fueron becados de las becas 2020, como Rosel Garay, el que trabaja en el servicio civil. Ajá. Y hay otros que también se beneficiaron de estas becas. Pero bueno, al final del día ese debería de ser el objetivo de las becas. ¿Las últimas dos? La última 2 es un fondo de alivio de deuda. Esa es otra para el sector productivo. ¿Qué es lo que le mencionaba yo hace un rato? La pérdida de empleo, cierre de negocios, cierre de maquilas, cierre de empresas en el sector primario. Aquí cuántos desastres naturales no han sucedido y han dejado en quiebra de rodillas a los productores nacionales. La industria del banano con ETIota quedó destruida por completo. Y estas empresas y estos productores tienen compromisos financieros que cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, llegamos a un desastre natural que nadie tiene la culpa, necesitamos nosotros fortalecer ese sector a través de un fondo de alivio, que tengan acceso a créditos con tasas blandas, que tengan, si están en mora, que puedan volver a tener acceso al crédito. ¿Por qué? Honduras en un momento fue el granero de Centroamérica y eso se perdió. Bastantes de los productos que hoy se consumen de la canasta básica no son producidos en Honduras. Entonces necesitamos producir nuestra propia comida, en temas para fortalecer la producción y otro para garantizar la seguridad alimentaria. ¿Y el último? El otro que yo me enfoqué bastante, el tema de no solo, mire, y esto es algo que para mí es deplorable, que a la fecha, Honduras tenga y registre la mayor tasa de desempleo en el país. Yo trabajé y estudié, me gané mi título universitario con honor, con mención honorífica, trabajando un medio tiempo. Este gobierno se encargó de eliminar la ley de empleo por hora. O sea, ¿usted la reactivaría? Yo voy a proponer una nueva ley de empleo por hora porque considero que a los jóvenes no se les puede coartar ni limitar de poder conseguir un trabajo de medio tiempo o de poder trabajar en horarios diferentes si están estudiando y trabajando. Necesitamos aperturar la economía del país con ofrecer una mayor variedad de empleos. Vaya, hay empresas que no pueden pagar 10 empleados, pueden pagar 3, y hay otras que también, porque a veces son negocios de temporada, ¿verdad? Digamos en la temporada de Semana Santa, junio, navideña, por ejemplo. Navideña, la del feriado morazánico. ¿Y por qué no darle la oportunidad a la gente que pueda tener horarios temporales también? Fíjese que estas 5 propuestas a mí me parecen que son viables. Ahora, que haya voluntad por cuestiones de cuando ya se habla de dinero, de financiamiento, algo que les puede, eso de los diputados que no lleguen, me parece que está bien y todo el mundo estaría de acuerdo. O sea, pero como toca el bolsillo de los propios diputados, yo no creo que tenga eco, lo digo honestamente. Pero entonces se va a evidenciar quiénes realmente quieren continuar siendo parásitos del Estado y quiénes realmente quieren cambiar. Porque hoy yo asumo que todos los que están en la oposición y los nuevos candidatos en todos los partidos políticos, por ejemplo, me mencionaba que hay varias gente nueva en el Partido Nacional, quieren un cambio también. Están cansados de lo que fue su partido en algún momento. Entonces, demostremos realmente que existe voluntad para empezar a transformar Honduras.
Pero si solo van a hacer campaña y decir que son oposición y cuando llegan al Congreso son lo mismo, este servidor, se va a encargar de seguirle pelando la cara a estos sinvergüenzas. Porque es cierto, una golondrina no hace verano, Raúl. Y antes de la pausa, solo aquí ¿por qué ese número de 84? O sea, quitar 44 congresistas, ¿de dónde sale ese número? ¿Cuántos municipios y departamentos tenemos en el país? Son 298 municipios, 18 departamentos. Ok, pero no son 16 como dijo Xiomara. Son 18. Ok. Más 19 dicen algunos con el que está en Estados Unidos, que también en las generales el famoso votan. de 19. Sí, exactamente. Ok. ¿Y usted es de Tegucigalpa, de Francisco Morazán? Aquí vivo desde hace más de 2 décadas. Pero pongámosle, paraíso. Hay gente que no conoce a sus diputados porque es una democracia no representativa, porque no le ayudan a resolver sus problemas en su departamento. Entonces, ¿para qué tenemos a estos diputados si no representan a nadie? Y le voy a decir una realidad. Son 23 diputados en Francisco Morazán, en Morazán, ok. ¿Y cuántos de esos diputados tiene acceso a la gente para poder ayudar? Bueno, a algunos ni siquiera se les conoce la voz ahí en el Congreso Nacional. Okay. Actuales diputados. Y podríamos decir nombre, pero ese no es el caso. Yo creo que ni siquiera vale la pena. Una breve pausa. Regresamos para la parte final de la palabra. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Rachid Mejía es licenciado en Relaciones Internacionales. Se dio a conocer más que todo en medio de la pandemia porque él aprovechó las redes sociales para expresar lo que estaba ocurriendo con algunos actos de corrupción bochornosos, sin duda alguna, y digámoslo así, que cometió el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández y que por eso muchos ahí están enfrentando la justicia. ¿Qué tanto ayuda ir de aspirante a diputado con un candidato que es popular como Salvador Narrala y que les dio un buen colchón de votos? Y eso nadie lo puede desconocer. De hecho, saca los 23 por Francisco Morazán, saca los 20 allá en Cortés, para hablarle de los dos departamentos más importantes electoralmente hablando. Sí, es realmente importante, sobre todo para mí como candidato, tener un candidato de lujo donde no se le puede decir que es corrupto, no se le puede decir que es narco, no se le puede decir que anduvo pidiendo dinero a narcotraficantes, porque tuvimos una campaña extremadamente austera, y usted sabe que en la política se gasta, pues. Es una persona que mucha gente le guarda el cariño, le guarda el respeto, y sigue siendo un candidato que realmente resuena en el pueblo hondureño, en la cantidad de gente que es independiente, por lo mismo, porque podrán decir lo que quieran de él, que tiene mal humor, que esto y que lo demás, pero nadie le puede decir que es corrupto. Hasta pueden decir que es tacaño, porque él ahí sentado donde usted está dijo, soy tacaño, dijo. Y sí lo dijo. A mí me da cólera, dice, que me hagan perder tiempo, dice, en todas esas cosas, soy tacaño, dice, y siempre para vestir igual, yo busco lo que más me pueda ahorrar dinero. Él lo dice eso. Y al final del día eso es una elección muy personal y para mí creo que refleja lo que sería un manejo de las finanzas de un gobierno con Salvador Narrala a la cabeza, donde es lo que se necesita. Sería un gobierno, hipotéticamente hablando, porque usted sabe que la pelota está en el aire, pero sería un gobierno muy austero, ¿cree usted? Claro, sería un gobierno donde recortaría muchos de los gastos que hoy por hoy están siendo exagerados, yo diría exagerados. Por ejemplo, y le puedo mencionar cuánto ha costado esa campaña de Xiomara Si Cumple. ¿Qué necesidad hay de invertir dinero en rótulos a nivel nacional con un Xiomara Si Cumple? Haga la obra y punto. Usted no tiene que venir a gastar tanto dinero para decir un rótulo si cumple. El pueblo se va a encargar de decirle cumplió o no cumplió. Y usted se mira como diputado el próximo, porque se instala la legislatura, se instala un 25 de enero. ¿Se ve como diputado? Sí me veo como un diputado que va a luchar contra la corrupción, con un diputado que le va a dar la voz a miles de hondureños que hoy han depositado su confianza en mí. Y realmente se lo digo, yo no me meto ni me metí a esto de la política para hacer la misma porquería de siempre. Uno tiene que meterse para ser un agente de cambio. Y es precisamente con esa convicción que voy a ir al Congreso. Así se mira de afuera cuando alguien no se ha involucrado en política, como una porquería.
La palabra de política. La porquería política barata que se ha manejado en el país. A eso voy. La gente está harta de los políticos, no cree en los partidos políticos por lo mismo, porque ha sido un pésimo manejo en términos de administración pública. Raúl, no es posible que hoy estén hablando de construir hospitales cuando ni siquiera han tenido la dignidad de poder remodelar y reacondicionar las salas de operación del hospital escuela, por ejemplo. Y que por falta de hilo y de algodón se cancelen cirugías. Óigame, cuando uno tiene voluntad de hacer las cosas, se nota, se ve, se siente, porque usted puede de inmediato decir, realmente si quieren cambiar el país, están trabajando en los hospitales, mire qué diferente se ve la atención de los hospitales, y es algo que usted no puede decir, estoy construyendo castillos en el aire, porque usted inmediatamente ordena, como presidente de la República, necesito que me remodelen el hospital, tal. Bueno, vamos a ver cómo, porque estamos ya en la parte final. ¿Siente usted que es complicado una elección general, tomando en cuenta que ahí ahora sí ya va de partido contra partido, llegar al Congreso Nacional o mantener la posición? Para mí, en lo particular, una posición hoy. ¿Usted en qué posición iba? Hablamos del 1 al 23 en el movimiento de Salvador Narrala. Yo estaba en la posición 4. ¿En la 4? Sí. Y ahora está en la 3. Sí. O sea, ganó una. ¿Cómo va a ser para mantenerla de cara a un proceso general? Bueno, yo siento que la gente ya conoce a sus candidatos. Verdaderamente, hoy la gente tiene acceso a la información en la palma de sus manos, con las redes sociales, con todo el internet, el celular, y a diferencia de otros procesos electorales, la gente escudriña, tiene la curiosidad por saber quién es la persona por la cual va a votar. Yo me he caracterizado por siempre decir las cosas como son, no le tengo miedo a pesar de que sean peligrosas las declaraciones que dé, pero no me da miedo porque creo sobre todo en la justicia divina, creo en la protección de Dios, y creo que la verdad siempre sale a la luz. Cuando usted publica un X como el de ayer, ¿no piensa que eso le puede traer repercusiones o que es delicado, que es peligroso? Repercusiones contra mi vida. Sí, por eso lo digo. Claro, pero al final del día... ¿O lo han amenazado? Sí. Porque en los mensajes hay de todo. Uno a veces ahí revisa y ahí hay de todo. Mire, las amenazas han sido una realidad y una constante en este gobierno. ¿Y lo han llamado alguna vez para amenazarlo? Me han mandado mensajes de texto y mensajes en mis otras redes sociales, amenazándome que me van a encontrar encostalado y mosqueado. Mensajes así, que te van a encontrar al privado, en una cuneta, ahí. Mensaje directo. En una cuneta te van a encontrar mosqueado HDP, por ejemplo. Entonces, pero al final del día aquí estoy, Raúl, porque sé y creo en un Dios todopoderoso. Si Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? Dice la Biblia. Como cuando usted protestó para que llegase la Sisi al país, que lo agredieron y que muchos no creían, y al final usted tuvo que hacer un video que le robaron el celular. Me robaron el celular, me reventaron el labio, golpes y moretes en todo mi cuerpo, más de 100 personas contra un tan solo hombre. Uno era yo. Y yo no es que estaba quemando llantas como quemaba libre. Yo llegué con una cartulina, que venga la Sisi. ¿Qué sintió usted en ese momento? Mire, impotencia. Honestamente, no, pero es decir, aquí me pueden quitar. No, yo me quedé parado, me quedé fríamente parado y miré a los tipos que se pusieron frente a mí. Cuando ya veo que vienen otros con piedras, con cadenas y con palos y con todo lo demás, y que empiezan a lanzarme las piedras y me arrebatan el celular y me pegan en la cara, mis lentes salen volando, en ese momento yo dije, no, aquí sí me van a matar. Porque se imagina usted, 100 personas... Más de 100 personas detrás suyo, es un linchamiento público. Eso ya no es una cuestión de que es un linchamiento. O sea, más de 100 personas contra un solo hombre. ¿Y qué? Querían que entonces que el golpe que recibiera de mentiras. Que piensan que es como la película Matrix, que yo voy como Neo, que me voy a enfrentar a más de 300 individuos. O sea, hay que ser realistas, Raúl. ¿Qué hizo usted en ese momento? Después de que ya vio que había una diferencia enorme y también que estaba en una desigualdad marcada, ¿qué hizo? Estaban unos policías enfrente y ¿sabe lo que hicieron los policías? Ajá. Se montaron a la patrulla y se fueron. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no soy Superman, yo no los voy a enfrentar a todos.
Lo normal, tratar de retirarme del lugar. Porque no soy un superhumano y no puedo contra 100 personas, por fuerte que sea, pero no puedo. Y al final del día es una evidencia de que en Honduras se ha ido perdiendo la libertad de expresión, la libertad de la protesta. Mire la persecución que hay contra los medios de comunicación. Y imagínense ustedes no poder ir a decir que venga la Sisi frente a Casa Presidencial porque ya le sacan 300 individuos de los colectivos de Libre y los empleados públicos para querer lincharlo. Bueno, y como ya estamos en la parte final, si Salvador Narrala le dicen, Rachid, necesito que manejes alguna secretaría de Estado, ¿qué haría usted? ¿Se queda como diputado o se va al Ejecutivo? Depende de qué secretaría. Yo soy siempre real y honesto. Yo no voy a manejar una secretaría que no es de mi competencia. ¿Como cuál sí podría ser de su competencia? Por ejemplo, que diría, lo voy a pensar. Secretaría de Relaciones Internacionales. Hablo 3 idiomas. Soy licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Por qué no voy a manejar? Yo le pregunto al canciller Enrique Reina, ¿habla inglés? ¿Qué otro idioma habla aparte del español? ¿Cómo está el servicio? Lo he escuchado hablando inglés al canciller actual. Ok, no, al vicecanciller lo he escuchado hablando. A los dos, la verdad, los escuché en una conferencia. Bueno, entonces necesitamos tener pero a eso es lo que voy yo. Necesitamos tener gente preparada. No podemos poner a cualquier arrebatado a dirigir una secretaría. Sobre todo, mire cómo están, y yo a eso es lo que yo iba, cómo está el servicio exterior. ¿Quiénes tienen? A la hermana de Rixi Moncada como cónsul. O sea, el servicio exterior de los consulados. Vaya, pregúntele a los hondureños, pues, y vea, hable con los hondureños que están en Estados Unidos, cómo están siendo atendidos en los consulados. Entonces usted, si le ofrecen, fíjese que ahí le mandan saludos. Y aquí lo vamos a hacer públicamente, al eterno nieto Carlitos Reina Flores, saludos. ¿Qué mensaje le envía al pueblo hondureño, porque estamos en la parte final, de cara al proceso electoral general? ¿Qué mensaje le envía usted al pueblo hondureño? Porque hay tantas cosas que se hablan. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, realmente el pueblo hondureño, no son elecciones normales, no es como cualquier otra elección. ¿Por qué no son normales? Cuando dicen no son elecciones normales. Estamos peleando el bien contra el mal, Raúl. Podrían ser las últimas elecciones que el pueblo hondureño pueda celebrar. Te lo digo francamente, estuvo en Honduras ya un experto. Cuando usted dice las últimas, claro. eso me asusta, claro. Me sorprende. Claro. ¿Qué es un régimen comunista, Raúl? Usted dice aquellos que llegan y se quedan ahí. Claro. ¿Cuáles son las intenciones de Manuel Zelaya Rosales después de que salió en el 2009? Regresar al poder. ¿Regresar al poder para qué? Para venganza. ¿Usted cree que estuvo 13 años, 14 años fuera del poder para regresar y solo soltarlo el poder después de que otra vez? Porque quien manda es él. O sea, usted mira complicado el panorama de cara al proceso general. Probablemente ni elecciones tengamos en Honduras. ¿Qué hace un experto en asambleas constituyentes visitando Honduras y reuniéndose con Libre, con Redondo, por ejemplo, 1 semana y media después de las elecciones, Raúl? ¿Usted cree que eso le abona a la seguridad del pueblo hondureño que haya en elecciones? ¿Qué tema habrá abordado él? ¿Qué más puede abordar si su expertise es realizar constituyentes? Él fue el mismo que realizó la constituyente en Venezuela en 1999. Porque también estuvo en el Poder Judicial. La presidenta del Poder Judicial dice que hablaron temas netamente académicos. ¿Académicos de qué? Volvamos a hablar de lo mismo. El señor Roberto Pastor, que estuvo acá en Honduras, es no solo la persona que impulsó el modelo chavista, sino también quien reformó la Constitución de Venezuela con Hugo Chávez en 1999. Él es el responsable de la modificación de la Constitución en Venezuela. Entonces, ¿por qué le digo que pueden ser las últimas? No está dentro de los planes de Libre cambiar la Constitución de la República. Lo han dicho abiertamente. Está dentro de su plan de gobierno. No tienen afinidad con Nicolás Maduro, el Partido Libertad y Refundación, Mel Zelaya y Xiomara Castro. No dijo hoy Rixi Moncada que admira a Fidel Castro. Raúl, entonces, por el amor de Dios, pueblo hondureño, estas pueden ser las últimas elecciones que podamos celebrar si es que llegamos a noviembre.
Bueno, ahí queda. Tendremos que tener en un futuro de nuevo a Rachid Mejía para... Está interesante lo que está diciendo. Siempre cerramos con 5 frases o preguntas y usted me la resume con una sola palabra. Y comenzamos de inmediato porque nos vamos. Iniciativa Una Sola Voz por Honduras. Primer paso. Congreso Nacional. Cambio. Partido Liberal. Esperanza. Salvador Narrala. Futuro de Honduras. Y Rachid Mejía. El futuro de una nueva generación. Muchas gracias. Rachid Mejía Yanini, virtual candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras, por uno de los departamentos más complicados. Hablamos de Francisco Morazán. A continuación se viene LTV Noticias Estelares. Siga con nosotros. Buenas noches.